Diario de Jonathan Harker, continuación. 5 de mayo. Debo haberme quedado dormido, puesto que si hubiese estado completamente despierto, sin duda habría notado que nos acercábamos a este sitio tan sorprendente. En la penumbra, el patio parecía tener un tamaño considerable, y como desde él partían varios caminos oscuros bajo grandes arcos, tal vez parecía mayor de lo que realmente era. Aún no he podido verlo a la luz del día. Cuando la calesa se detuvo, el cochero bajó de un salto y alzó su mano para ayudarme a bajar. Otra vez no pude sino notar su prodigiosa fuerza. Su mano parecía realmente un torno de acero, que podría haber destrozado la mía si se lo hubiese propuesto. Entonces bajó mi equipaje y lo colocó sobre el suelo a mi lado. Me encontraba junto a una gran puerta, vieja y salpicada de grandes clavos de hierro, y fija a un portal protuberante de piedra maciza. A pesar de la oscuridad, veía que la piedra estaba labrada, pero que las tallas estaban muy gastadas por el paso del tiempo y la acción del clima. Mientras me encontraba allí, el cochero subió a su asiento de un salto y sacudió las riendas. Los caballos comenzaron a andar, y la carreta y todo desapareció por una de las oscuras aberturas. Me quedé donde estaba en silencio, porque no sabía qué hacer. No se veía ninguna campana o aldaba por ninguna parte. No parecía que mi voz pudiese penetrar a través de esas paredes amenazadoras, ni esas ventanas oscuras. El tiempo que estuve allí esperando me pareció interminable, y me invadió una sensación de duda y miedo. ¿A qué clase de sitio había llegado? ¿Y qué clase de gente encontraría allí? ¿En qué clase de macabra aventura me había embarcado? ¿Era esto un incidente normal en la vida del ayudante de un abogado enviado a explicar la compra de una finca en Londres a un extranjero? Ayudante de abogado. A Mina no le gustaría eso. Abogado, puesto que justo antes de dejar Londres me comunicaron que había aprobado el examen, y ahora soy un verdadero abogado. Comencé a frotarme los ojos y a pellizcarme para ver si estaba despierto. Todo parecía una horrible pesadilla, y esperaba despertar repentinamente y encontrarme en casa, con el amanecer pujando por entrar a través de las ventanas, y descubrir que solo me sentía como me había sentido tantas veces después de un día demasiado atareado. Pero mi cuerpo respondió a la prueba del pinchazo, y mis ojos no se engañaban. Me encontraba realmente despierto y en los Cárpatos. Lo único que podía hacer era tener paciencia y esperar el amanecer. Cuando acababa de llegar a esa conclusión, escuché unos pasos pesados que se aproximaban detrás de la gran puerta, y vi a través de las hendiduras el brillo de una luz que se acercaba. Entonces escuché un ruido metálico de cadenas y el rechinar de cerrojos macizos al abrirse. Se oyó una llave girar con un fuerte chirrido debido a la falta de uso, y la gran puerta se abrió. Dentro había un anciano alto, totalmente afeitado excepto un bigote blanco, y vestido de negro de los pies a la cabeza, sin una mínima mancha de color por ninguna parte. Llevaba en su mano una lámpara antigua de plata, en la cual ardía la llama sin chimenea ni fanal de ningún tipo, que formaba largas y agitadas sombras al destellar en la corriente de aire de la puerta abierta. El anciano me animó a entrar, haciendo un gesto cortés con su mano derecha, y diciendo en un inglés excelente, pero con una extraña entonación: «Bienvenido a mi casa, pase y póngase cómodo». No se movió ni hizo nada para venir a mi encuentro, sino que se mantuvo quieto como una estatua, como si su gesto de bienvenida le hubiese convertido en piedra. Sin embargo,
En el instante en el que comencé a traspasar el umbral, se movió impulsivamente hacia adelante, sacó su mano y sujetó la mía con una fuerza que me hizo encoger de dolor. El hecho de que parecía fría como el hielo no alivió este efecto. Parecía más la mano de un hombre muerto que la de un hombre vivo. Luego volvió a decir: «Bienvenido a mi casa. Siéntase a su gusto y deje algo de la felicidad que trae». La fuerza del apretón de manos era tan similar a la del cochero, cuya cara no había visto, que por un momento dudé si no sería la misma persona con la que estaba hablando. Por tanto, para asegurarme, pregunté: «¿El conde Drácula?». Se inclinó con cortesía mientras respondía: «Soy Drácula, y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. Pase. El aire de la noche está frío, y necesita comer y descansar». Mientras hablaba, colocaba la lámpara en un soporte que se encontraba en la pared, y saliendo, tomó mi equipaje y lo dejó en el comedor antes de que yo pudiese impedírselo. Protesté, pero él insistió: «No, señor, usted es mi invitado. Es tarde y mi personal no está disponible. Permítame atenderle». Insistió en llevar mis cosas por el pasillo, y luego las subió por una gran escalera de caracol y por otro pasillo sobre cuyo suelo de piedra retumbaban nuestros pasos. Al llegar al fondo, abrió una pesada puerta de par en par. Me alegré al ver dentro una habitación bien iluminada, en la cual había una mesa preparada para la cena y un poderoso hogar donde ardía y llameaba un gran fuego de troncos. El conde se detuvo, dejó mis maletas en el suelo, cerró la puerta, cruzó la habitación y abrió otra puerta, que llevaba a una habitación octogonal iluminada por una única lámpara y aparentemente sin ventanas de ningún tipo. Atravesó esta, abrió otra puerta y me indicó que pasara. La vista fue reconfortante, porque se trataba de un gran dormitorio bien iluminado y caldeado con otro fuego de troncos, que producía una crepitación hueca en la amplia chimenea. El conde en persona dejó mi equipaje dentro y se retiró, diciendo antes de cerrar la puerta: «Ha tenido un largo viaje. Necesitará asearse y sentirse más fresco. Confío en que encontrará todo lo que necesita. Cuando esté listo, pase a la otra habitación. Allí encontrará la cena preparada». La luz y la calidez de la cortés bienvenida del conde parecían haber disipado todas mis dudas y temores. Con esa sensación de normalidad, descubrí que estaba medio famélico y con hambre, de modo que me aseé apresuradamente y entré en la habitación contigua. La cena estaba servida. Mi anfitrión, que se encontraba junto al hogar, inclinado sobre la piedra labrada, hizo un gracioso gesto con su mano, invitándome a sentarme a la mesa, y dijo: «Le ruego que se siente y cene a su gusto. Espero que me disculpe por no acompañarlo, pero ya he cenado y nunca tomo nada antes de irme a dormir». Le extendí la carta sellada que el señor Hawkins me había confiado. La abrió y la leyó con gesto serio. Luego, con una sonrisa encantadora, me la dio para que la leyese. Al menos un pasaje de la carta me emocionó. «Lamento mucho que un ataque de gota, mal que padezco constantemente, me prohíba terminantemente viajar durante algún tiempo. Pero me complace poder enviarle un buen sustituto, que goza de toda mi confianza. Se trata de un hombre joven, lleno de energía y talento, y con una excelente disposición. Es discreto y ha madurado trabajando a mi lado. Estará dispuesto para ayudarlo en lo que usted necesite durante su estancia,
y traerá todas sus instrucciones. El conde se acercó para quitar él mismo la tapa de la fuente, y de inmediato me puse a comer un excelente pollo asado. Esto con un poco de queso y ensalada, y una botella de Tokay, de la cual bebí 2 vasos. Fue mi cena. Mientras comía, el conde me preguntaba muchas cosas acerca del viaje, y le conté poco a poco todo lo que había vivido. Mientras tanto acabé mi cena, y respondiendo a la invitación de mi anfitrión, acerqué una silla al fuego, y comencé a fumar un puro que me ofreció, a la vez que se disculpaba de no fumar. Tuve la oportunidad de observarlo, y encontré que tenía una fisionomía muy curiosa. Su cara era muy aguileña, con puente alto en su nariz delgada, y ventanas especialmente arqueadas, con una noble frente abovedada y escaso pelo alrededor de las sienes, pero profuso en otros sitios. Sus cejas eran muy tupidas, casi se juntaban sobre la nariz, y con pelo espeso que parecía rizarse por su propia abundancia. La boca, en la medida en que pude verla bajo el bigote espeso, era apretada y con un aspecto bastante cruel, con dientes particularmente afilados que sobresalían sobre sus labios, cuyo notable buen color mostraba una sorprendente vitalidad para un hombre de su edad. Por lo demás, sus orejas eran pálidas y los extremos muy puntiagudos. El mentón era amplio y fuerte, y las mejillas firmes aunque delgadas. El efecto general era de una palidez extraordinaria. Hasta ese momento solo había notado el envés de sus manos, que se encontraban sobre sus rodillas mientras estaba sentado junto al fuego, y me habían parecido bastante blancas y delicadas. Pero ahora, al verlas más de cerca, no pude evitar ver que eran bastante toscas, anchas y con los dedos cortos. Aunque suene raro, tenía pelos en el centro de las palmas. Sus uñas eran largas, finas y recortadas de forma puntiaguda. Cuando el conde se inclinó hacia mí y sus manos me tocaron, no pude reprimir un estremecimiento. Tal vez se debiera a que su aliento era maloliente, pero una horrible sensación de náusea me invadió. Mas hiciese lo que hiciese, no pude ocultarla. El conde evidentemente lo notó y se echó hacia atrás, y con una sonrisa algo macabra que enseñó más que antes sus protuberantes dientes, volvió a sentarse en su sitio junto al hogar. Nos quedamos en silencio durante un momento, y al mirar hacia la ventana vi el primer rayo débil del amanecer. Parecía estar todo invadido de una extraña quietud, pero al prestar atención escuché, como si viniese del fondo del valle, el aullido de muchos lobos. Los ojos del conde brillaron y dijo: «Escúchelos, son las criaturas de la noche. ¡Qué música!». Supongo que vio cierta expresión en mi cara que le resultó extraña, porque agregó: «Ay, señor, ustedes los habitantes de las ciudades no pueden comprender los sentimientos de los cazadores». Luego se puso en pie y dijo: «Pero debe estar cansado. Su habitación está lista y mañana puede dormir hasta la hora que quiera. Estaré fuera, de modo que duerma bien y tenga bonitos sueños». Se inclinó con cortesía, me abrió la puerta de la habitación octogonal y yo entré a mi dormitorio. Tengo un mar de dudas. Dudo, temo y pienso un montón de extrañas cosas que no me atrevo a confesar ni a mi propia alma. Que Dios me ayude, aunque más no sea por los que amo. 7 de mayo. Ya es de día otra vez, pero he descansado y disfrutado las últimas 24 horas. Dormí hasta tarde y me desperté cuando me apeteció. En cuanto me vestí,
Entré en la habitación donde había cenado y encontré preparado un desayuno frío y el café caliente junto al hogar. Había una tarjeta sobre la mesa que decía: «Estaré fuera por unas horas, no me espere, Drácula». De modo que me dediqué a disfrutar del buen desayuno. Cuando terminé, busqué una campana para avisar a los sirvientes que había acabado. Sin duda, hay grandes deficiencias en la casa, si se tienen en cuenta las muestras de riqueza que hay por todas partes. El servicio de la mesa es de oro y de una forja tan hermosa que debe ser muy valiosa. Las cortinas, la tapicería de las sillas y sofás y el dosel de mi cama son de telas muy valiosas y bellas, que deben haber tenido un coste inmenso cuando se confeccionaron, puesto que se encuentran en perfecto estado a pesar de que tienen siglos. Vi algo parecido en Hampton Court, pero gastado, raído y apolillado. Es extraño que en ninguna de las habitaciones haya espejo. Ni siquiera hay uno en mi mesa de aseo, y tuve que utilizar mi pequeño espejo de afeitar para poder rasurarme y peinarme. Aún no he visto ningún sirviente por ninguna parte, u oído ningún sonido por el castillo, a excepción del aullido de los lobos. En cuanto acabé el desayuno, no sé si llamarlo desayuno o cena porque eran las 6 o 7 de la tarde, miré a ver si encontraba algo para leer. No quería merodear por el castillo sin pedir antes autorización al conde. No encontré absolutamente ningún libro, periódico ni nada para escribir en la habitación, de modo que decidí abrir una puerta. Al hacerlo, encontré una biblioteca donde probé otra puerta, pero estaba cerrada. En la biblioteca me alegró encontrar varios libros ingleses, estantes enteros llenos de ellos, y volúmenes de revistas y periódicos atados. En el centro había una mesa cubierta de revistas y periódicos también ingleses, aunque ninguno era de fecha reciente. Los libros eran de los temas más variados: historia, geografía, política, economía, botánica, geología, derecho, y todos relacionados con Inglaterra y la vida y costumbres inglesas. Había incluso libros de consulta como el Directorio de Londres, los libros rojo y azul, el almanaque de Whittaker, las listas del ejército y la armada, y el Directorio del Derecho, que en cierto modo me alegró ver. Mientras miraba los libros, se abrió la puerta y entró el conde. Me saludó cordialmente y me preguntó si había dormido bien. Luego dijo: «Me alegro que haya encontrado la biblioteca. Estoy seguro de que hallará muchas cosas interesantes. Estos libros», dijo mientras posaba su mano sobre algunos de ellos, «han sido buenos amigos míos y durante muchos años en el pasado. Desde que tuve la idea de ir a Londres, me han brindado muchas horas de placer. Gracias a ellos he conocido la Gran Inglaterra y he sabido que es un sitio fascinante. Estoy ansioso por caminar por las calles atestadas de gente de su fantástica ciudad, para compartir su vida, su cambio, su muerte y todo lo que hace que su ciudad sea como es. Pero hasta ahora solo conozco su lengua por los libros. A usted, amigo mío, le parecerá que no sé hablar». «Pero, conde», objeté, «usted sabe y habla el inglés perfectamente», hizo un gesto de agradecimiento. «Le agradezco, amigo, su exagerado halago, pero yo estimo que de momento solo acabo de iniciar un largo camino. Es verdad que conozco la gramática y todas las palabras, sin embargo, aún no sé cómo debo utilizarlas». «No, de verdad se lo digo», respondí, «usted habla muy bien». «No tanto», replicó.
Sé muy bien que si me moviese por Londres y hablase, nadie notaría que soy extranjero. Pero esto no es suficiente para mí. Aquí yo soy un noble, un boyar. La gente me conoce y soy un señor. Pero un extranjero en un país extraño no lo es. La gente no lo conoce y al no conocerlo no se interesan por él. Me alegro de ser como el resto, para que la gente no se detenga al mirarme o se interrumpa al hablar para decir, «Ah, es extranjero». He sido señor durante mucho tiempo y lo seguiré siendo, o al menos nadie será mi señor. Espero que usted no se haya acercado a mí solo como agente de mi amigo Peter Hawkins, para darme detalles de mi nueva propiedad en Londres. Espero que usted se quede aquí durante algún tiempo, para que hablemos y yo pueda aprender el acento, y que usted me diga si cometo algún error, hasta el más mínimo al hablar. Siento haber tenido que ausentarme tantas horas hoy. Espero que sepa disculparme. Tengo tantos asuntos importantes que atender. Desde luego hice todo lo posible para que entendiese que estaba a su disposición, y le pregunté si podía entrar a la biblioteca cuando quisiese. Me respondió, «Por supuesto», y agregó, «Puede moverse por el castillo a su gusto, excepto cuando encuentre alguna puerta cerrada, donde seguramente no querrá entrar. Hay ciertas razones para que las cosas sean como son, y si usted las ve como las ven mis ojos y las conoce a través de mí, tal vez las entienda mejor». Le dije que estaba seguro de ello, y él continuó, «Estamos en Transilvania, y Transilvania no es Inglaterra. Nuestras costumbres son diferentes a las suyas, y es posible que muchas cosas le resulten extrañas. Por lo que usted me ha contado sobre sus experiencias desde que llegó a mi país, ya sabe algo de lo raras que pueden ser las cosas aquí». Esto nos dio mucho de qué hablar, y como era evidente que él quería hablar, le pregunté muchas cosas relacionadas con lo que me había sucedido o había observado. Algunas veces desviaba el tema o cambiaba la conversación haciéndome creer que no entendía, pero por lo general contestaba con franqueza a todo lo que le preguntaba. Con el tiempo, cuando tomé confianza, le pregunté acerca de algunas de las extrañas experiencias que había tenido la noche anterior, como, por ejemplo, por qué el cochero iba hasta los sitios donde veía las llamas azules. ¿Era cierto que señalaban el sitio donde había oro enterrado? Entonces me explicó que se creía que en una cierta noche del año, de hecho la pasada noche, en la cual todos los espíritus malvados se desplazan a su antojo, se ve una llama azul sobre cada uno de los lugares donde se encuentra escondido un tesoro. Ese tesoro ha sido escondido, continuó, en la región que usted atravesó anoche. No existen casi dudas, puesto que sobre su suelo lucharon durante siglos los valacos, los sajones y los turcos. Porque casi no existe un lugar en esa región que no esté enriquecido por la sangre de los hombres, patriotas o invasores. En la antigüedad hubo momentos emocionantes en que hordas de austriacos y de húngaros llegaban hasta aquí y los patriotas salían a su encuentro, hombres y mujeres, y también los viejos y los niños, y esperaban su llegada en las rocas en lo alto de los puertos, para destruirlos con avalanchas artificiales. Cuando el invasor resultaba triunfante, encontraba poco de lo que adueñarse, porque todo había sido escondido bajo nuestro suelo. Pero ahora, le pregunté, ¿puede haber permanecido durante tanto tiempo sin ser descubierto, habiendo una señal tan segura, sin que nadie se haya preocupado por buscarlo? El conde sonrió, y cuando sus labios retrocedieron sobre sus encías, se asomaron sus largos y afilados caninos,
Entonces respondió: porque en el fondo los campesinos son cobardes y tontos. Esas llamas solo aparecen durante una noche, y esa noche ningún hombre en esta tierra, si puede evitarlo, sale de su casa. Ay, estimado amigo, aunque lo hiciese, no sabría qué hacer, porque ni siquiera un campesino que marcase el sitio durante la noche podría encontrarlo a la luz del día, ni siquiera en su propio provecho. Me atrevo a jurar que usted no encontraría esos sitios. Tiene razón, le dije, no sabría mejor que un muerto dónde buscarlo. Entonces nos dejamos llevar por otros asuntos. Venga, dijo por fin, cuénteme algo sobre Londres y sobre la casa que me han conseguido. Después de disculparme por mi descuido, fui hasta mi habitación a buscar los papeles de mi bolso. Mientras los ponía en orden, oía el sonido de la porcelana y la plata en la habitación contigua, y al volver encontré que la mesa estaba despejada y la lámpara encendida, porque en ese momento ya estaba completamente oscuro. Las lámparas del estudio o librería también estaban encendidas, y encontré al conde reclinado en el sofá leyendo, habiendo tantas cosas para leer en este mundo, una guía Bradshaw inglesa. Cuando entré, retiró los libros y los papeles de la mesa, y juntos revisamos los planos, las escrituras y números de todo tipo. Le interesaba todo, e hizo innumerables preguntas acerca del lugar y sus alrededores. Estaba claro que había estudiado con antelación todo lo que le había sido posible acerca del vecindario, porque al acabar nuestra conversación era evidente que sabía más que yo. Cuando le señalé esto, me respondió: bueno, amigo, ¿no cree que es necesario que sea así? Cuando llegue allí estaré solo y mi amigo Harker Jonathan no estará a mi lado para... No, perdón, he seguido la costumbre de mi país de poner el patronímico al principio. Mi amigo Jonathan Harker no estará a mi lado para corregirme y ayudarme. Estará en Exeter, a varias millas de allí, posiblemente trabajando con los papeles legales con mi otro amigo Peter Hawkins, de modo que repasamos minuciosamente todos los aspectos de la compra de la propiedad en Purfleet. En cuanto le expliqué todos los detalles, puso su firma en todos los documentos y escribió una carta al señor Hawkins. Me preguntó cómo había encontrado un lugar tan apropiado. Entonces leí las notas que había tomado en su momento, que transcribo aquí. En Purfleet, sobre una calle poco frecuentada, encontré justo un lugar como el que aparentemente se requería y donde se veía un ruinoso anuncio que indicaba que la finca estaba en venta. Está rodeada por un muro alto, de estructura antigua, construido con grandes piedras, que no había sido reparado en muchos años. Las puertas se encontraban cerradas, y eran pesadas y antiguas, de hierro y roble, todo comido por la oxidación. La finca se llama Carfax, sin duda una alteración del antiguo Quatre Fils, puesto que la casa tiene 4 caras, cada una orientada hacia uno de los puntos cardinales. Tiene unos 20 acres, rodeados del sólido muro de piedra mencionado anteriormente. Hay tantos árboles que por momentos el sitio parece oscuro, y hay un estanque o pequeño lago profundo y de aspecto oscuro que, es evidente, recibe agua de algunos manantiales, puesto que su agua es clara y fluye por un arroyo bastante ancho. La casa es muy grande, y yo diría que de todas las épocas del pasado hasta el medievo, porque una parte tiene muros de piedra muy gruesos, con solo unas pocas ventanas altas
y con unas fuertes rejas de hierro. Parece que formaba parte de una torre y está junto a una antigua capilla o iglesia. No pude entrar porque no tenía la llave de la puerta que permitía acceder a ella desde la casa, pero tomé varias vistas con mi Kodak desde varios puntos. La casa es un agregado posterior y muy desordenado a esta construcción, y por la superficie del suelo que ocupa diría que es muy grande. Hay pocas casas en los alrededores, aunque hay una muy grande que fue agregada y transformada muy recientemente en un asilo privado. Sin embargo, no es visible desde sus jardines. Cuando terminé, dijo: «Me alegro que sea antigua y grande. Pertenezco a una antigua familia, y vivir en una casa nueva acabaría conmigo. Una casa no puede hacerse habitable en un solo día, y después de todo, qué pocos días son necesarios para que pase un siglo. Me alegra también que haya una capilla de los viejos tiempos. A los nobles de Transilvania no nos gusta pensar que nuestros huesos descansarán con los de los muertos comunes. No busco alegría ni risas, ni la voluptuosidad de la luz del sol y de las aguas chispeantes que gustan a las personas jóvenes y alegres. Ya no soy joven, y mi corazón, después de fatigosos años de llorar los muertos, no está en armonía con el júbilo. Más aún, las paredes de mi castillo están destruidas, las sombras abundan, y el viento sopla frío entre las almenas y los emplazamientos para la artillería. Me gustan las sombras, y me complace estar a solas con mis pensamientos». De algún modo, sus palabras y su aspecto no concordaban, o tal vez era el tipo de su cara que hacía que su sonrisa pareciera malvada y grave. En ese momento, con una excusa, abandonó la habitación y me pidió que pusiese todos los papeles en orden. Tardó un rato, y yo comencé a mirar algunos de los libros que se encontraban allí. Uno era un atlas, que obviamente encontré abierto en el mapa de Inglaterra, como si hubiese sido consultado a menudo. Tenía pequeños círculos marcados en ciertos lugares, y al examinarlos noté que uno se encontraba cerca de Londres del lado este, exactamente donde estaba situada su finca, y otros dos en Exeter y en Whitby, sobre la costa de Yorkshire. Me encontraba en lo mejor cuando el conde regresó. «Ah», dijo, «¿sigue con los libros? Bien, pero no debe trabajar en todo momento. Venga, me han informado que su cena está lista». Me tomó del brazo y nos dirigimos a la habitación contigua, donde encontré una excelente comida sobre la mesa. El conde se disculpó nuevamente, puesto que había cenado fuera, pero se sentó como la noche anterior y conversamos mientras yo cenaba. Después de cenar fumé, como la noche anterior, y el conde me acompañó durante horas charlando y haciéndome preguntas sobre los asuntos más inimaginables. Realmente me parecía que se hacía muy tarde, pero no dije nada porque me sentía en la obligación de hacer lo posible por satisfacer los deseos de mi anfitrión. No tenía sueño, puesto que ayer había dormido hasta tarde y había descansado, pero no podía evitar experimentar ese escalofrío que nos invade al llegar el amanecer, que es, a su modo, como un cambio de marea. Se dice que la gente que está a punto de morir muere por lo general al llegar el amanecer o al cambiar la marea. Cualquiera que alguna vez al estar cansado y, por decirlo de algún modo, atado a su sitio, haya experimentado ese cambio de atmósfera puede creerlo. De pronto escuchamos el cacareo de un gallo que surgió con una inexplicable estridencia en el aire claro de la mañana.
El conde Drácula se puso de pie de un salto y exclamó: «Ya amanece otra vez. ¡Qué descuidado soy! Le he hecho quedar levantado hasta tarde. Debe hacer menos interesante su conversación sobre Inglaterra, mi nuevo querido país, para que no me olvide cómo vuela el tiempo». E inclinándose con cortesía se marchó. Me dirigí a mi habitación y corrí las cortinas, pero había poco para ver. Mi ventana se abría al patio, y todo lo que pude ver fue el gris cálido del sol que se iluminaba. Volví a cerrar las cortinas y escribí todo lo ocurrido en este día. 8 de mayo. Al comenzar a escribir este diario, sentí miedo de ser demasiado difuso, pero ahora me alegro de haber sido minucioso desde el principio, porque hay algo tan extraño en este sitio y en todo lo que hay en él que no puedo evitar sentirme inquieto. Me gustaría estar a salvo fuera de aquí, o no haber venido nunca. Podría ser que esta extraña vida nocturna me esté afectando, pero si eso fuese todo, si hubiese alguien para hablar podría soportarlo, pero no hay nadie. Solo tengo al conde para hablar, y él... Creo que soy el único ser vivo en este sitio. Trataré de ser prosaico mientras los hechos me lo permitan. Me ayudará a soportar la situación. Mi imaginación no debe descontrolarse. Si lo hace, estoy perdido. Veamos cómo están, o parecen estar, las cosas. Solo dormí unas pocas horas cuando me fui a dormir, y al ver que no podía seguir durmiendo, me levanté. Había colgado mi espejo de afeitar junto a la ventana y comencé a afeitarme. De pronto sentí una mano sobre mi hombro y oí la voz del conde que me decía: «Buenos días». Me sobresalté porque me sorprendió no haberle visto, puesto que el reflejo de mi espejo abarcaba toda la habitación a mis espaldas. Al asustarme me corté levemente, pero en ese momento no lo noté. Después de responder al saludo del conde, me volví hacia el espejo nuevamente, para intentar explicar por qué no lo había visto. Pero esta vez no podía ser un error, puesto que estaba a mi lado y podía verle por encima de mi hombro, pero no se reflejaba en el espejo. Se veía el reflejo de toda la habitación que se encontraba detrás de mí, pero no había nadie excepto yo mismo. Esto me asustó, y debido a que habían sucedido tantas cosas extrañas, aumentaba la vaga sensación de inseguridad que siempre había sentido cuando el conde se encontraba cerca. Pero en ese instante vi que el corte sangraba un poco y que la sangre chorreaba por mi mejilla. Dejé la navaja y giré media vuelta para tomar un poco de espadrapo. Cuando el conde vio mi cara, sus ojos se encendieron con una furia demoníaca y me agarró del cuello. Me aparté, y al hacerlo su mano tocó el cordón del que pendía el crucifijo, y esto produjo un cambio instantáneo en él. Su furia desapareció tan rápido que casi no podía creer que hubiese existido. «Tenga cuidado», me dijo. «Tenga cuidado cuando se corte. En este país es más peligroso de lo que cree». Entonces tomó el espejo de afeitar y continuó: «Y este es el maldito objeto que ha producido el daño. Solo sirve para halagar la vanidad humana. «Fuera de aquí», dijo, y abrió la pesada ventana con un tirón de su terrible mano. Echó el espejo a lo lejos sobre las piedras del patio, y éste se rompió en 1000 pedazos. Entonces se retiró sin decir una palabra. Es muy incómodo, porque ahora no puedo afeitarme, a no ser usando mi reloj o la base de mi frasco de afeitar, que por suerte es de metal. Cuando me fui al comedor, el desayuno estaba preparado, pero no vi al conde por ninguna parte.
de modo que desayuné solo. Es extraño que hasta ahora no haya visto al conde comer o beber. Debe ser un hombre muy peculiar. Después del desayuno exploré un poco el castillo. Salí por las escaleras y encontré una habitación que miraba al sur. La vista era magnífica, y desde donde me encontraba se podía ver todo. El castillo está en el borde de un terrible precipicio. Si cayese una piedra desde la ventana, caería 1000 pies sin tocar nada. Hasta donde el ojo puede ver, hay un mar de copas de árboles verdes y, ocasionalmente, algún espacio vacío donde hay un abismo. Aquí y allá, donde los ríos serpentean en profundos cañones, se ven hilos plateados a través de los bosques. Pero no estoy de humor como para describir esta belleza, porque después de contemplar la vista, continué explorando, y encontré puertas, puertas y puertas por todas partes, todas cerradas, y con el cerrojo echado. A excepción de las ventanas en los muros del castillo, no hay salidas por ningún sitio. El castillo es una verdadera prisión, y yo soy un prisionero.